Bueno, buenas noches con todos. Vamos a realizar nuestro podcast en Derecho Penal. Mi grupo está conformado por Juan David Franco Arias y Juan David Flores Mejía. El tema que vamos a hablar es la clasificación doctrinal de la participación en el derecho penal colombiano. Para comenzar, vamos a hablar de la participación en el derecho penal. Un tema clave porque en la mayoría de los delitos no actúa solo una persona, sino que detrás de una persona hay varias con diferentes roles. En derecho penal la participación se da cuando una persona interviene en un delito, sin ser directamente la que lo ejecute, pero aún así contribuye a que ese delito se cometa. Muchas veces planea y otro lo ejecuta. Vamos a hablar sobre la autoría y la participación. La doctrina penal diferencia entre autoría y participación, y esta diferencia se basa en el concepto del dominio del hecho. El autor es quien tiene el control del delito, es decir, quien decide si el delito se comete o no. Dentro de los autores encontramos lo que es el autor mediato, el coautor y autor directo. ¿Quiénes son los partícipes? Bueno, los partícipes son personas que no controlan el delito, pero ayudan a que se realice. En la legislación colombiana existen dos clases de partícipes, el determinador y el cómplice. El determinador es quien induce o convence o ordena a otra persona para cometer un delito. Su intervención es psicológica, pero decisiva. O sea, que quiere decir que el determinador solamente convence, es una intervención psicológica que tiene. Por ejemplo, si una persona le dice a otra, roba ese banco y yo me encargo de cubrirlo, esa persona comete el delito, pero quien le dio la orden es el determinador. El cómplice. El cómplice, en cambio, ayuda a materializar el delito. Puede ser que es la persona que ayuda para que pues, el delito se consuma, ya sea ayudando por medio de un vehículo o por medio de armas. ¿Listo? Damos paso al siguiente compañero. Bueno, compañeros, buenas noches. Les voy a hablar sobre los requisitos genéricos de la participación. Los requisitos genéricos de la participación penal. Bueno, estas son las condiciones básicas que deben concurrir para que una persona responda penalmente como partícipe. Eso se puede llamar como autor, coautor, determinador o cómplice. En la comisión de un delito de forma sistemática se reconoce los siguientes. Primero, existe un hecho punible principal. Esto debe existir un delito típico, antijurídico y culpable, al menos en grado de tentativa. La participación es asesoría, es decir, no puede existir un hecho principal. El principio de asesoriedad, esto quiere decir que no hay participación sin delito. Dos, contribución objetiva del hecho. El partícipe debe realizar una aportación causal relevante al delito que facilite o permita o refuerce su comisión. Esto puede consistir en una acción, como por ejemplo entregar un arma. Esto también consiste en una omisión relevante, que es, por ejemplo, el garante que no actúa, el que garantice, pues, como se dice el dicho, la acción. El apoyo material o moral. La contribución debe ser eficaz, no meramente simbólica o irrelevante. Tercero, el dolo de participación. Esto dice que es el participante el que debe de actuar con conocimiento y voluntad en la realización del delito. Todo esto implica en el conocimiento del hecho principal, conciencia de que su conducta contribuye al delito y voluntad de cooperación. Decimos que en Colombia no existe
participación culposa, salvo a una disposición legal expresa. Cuando hay una relación de asesoriedad, esto dice que la responsabilidad del partícipe depende del hecho del autor principal, aunque no necesariamente es de su culpabilidad. Algunos tipos de asesoriedad puede ser la mínima, la limitada, la máxima y la hiperasesoriedad. Decimos que la mínima basta que el hecho sea típico, la limitada es la que adopta normalmente acá en Colombia, que es el hecho que debe ser típico y antijurídico. La máxima esa es la que requiere una culpabilidad del autor. Y la última, que es la hiperasesoriedad, exige una punibilidad del autor. En Colombia se aplica la asesoriedad normalmente limitada. La quinta es la unidad del hecho delictivo. Esta es la que debe existir una convergencia de voluntades entre el autor y el partícipe respecto al mismo hecho punible. Esto no exige un acuerdo previo, pero sí un conocimiento del plan del delito, una coincidencia objetiva y subjetiva en su ejecución. La sexta es la ausencia de causas de exclusión de la responsabilidad. El partícipe debe estar amparado por causales de justificación, como podemos decir que en legítima defensa o en estado de necesidad. Las causales de inculpabilidad es algún error invencible o una imputabilidad. Ahorita sigue el compañero Mejía, que les va a explicar. Bueno, muy buenas tardes. Pues finalmente vamos a explicar cómo regula la participación en el Código Penal colombiano. En Colombia la participación está regulada prácticamente lo que es en la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Allí es donde se distingue entre autores y partícipes. Como dice el artículo 30, que es donde establece que los partícipes son el determinador y el cómplice. El determinador es quien induce a otro, es decir, que convence a realizar la conducta punible. En este caso, pues, la ley lo castiga como si fuera el autor, debido a la importancia de su intervención. El cómplice es el quien contribuye a la realización del delito sin ser el autor. No es menor que la del autor porque la intervención es secundaria. Dice que esta regulación la manera que cada persona responda a la participación que tuvo en el delito. En conclusión, quiere decir que pues, la participación penal permite diferenciar entre quien ejecuta el delito y quien contribuye a él. Tanto en la doctrina como en la legislación colombiana reconoce distintas formas de intervención, que es garantizando que la responsabilidad sea penal, sea justa o proporcional. ¿Listo?